hoy os presentaremos nuestra situación de aprendizaje. A ver, chicos, chicas, hoy empezamos tema nuevo. Hoy nos toca la estadística. A ver, ¿qué me podéis decir sobre ella? Vale, creo que ya tenemos suficiente. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que me habéis dicho. A ver, me habéis dicho que se recogen datos, que se pueden hacer entrevistas, que se puede preguntar. Pues la población donde nos encontramos con el INE o Instituto Nacional de Estadística. Muy bien, pues vamos a ver el vídeo a ver si hemos acertado. La estadística es una rama de las matemáticas que te permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, nos puede ayudar a obtener un resultado, a comparar información o a tomar mejores decisiones, entre otras muchas más cosas. Podemos definir la estadística como la ciencia y el arte de dar sentido a los datos, proporcionando la teoría y los métodos para extraer información de estos y poder resolver problemas del mundo real. Decimos que la estadística se divide en 5 etapas. Primera, recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de datos. A ver, ¿alguna duda sobre el vídeo? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno, a ver, vamos a hacer unos ejercicios aprovechando los datos que recogimos con las entrevistas que hicimos la semana pasada en lengua. Vamos a hacer unos ejercicios aplicando lo que hemos aprendido hoy. A ver si sabemos hacerlo. Y recordad, si tenéis alguna duda, levantéis la mano y os lo vuelvo a explicar. No tengáis miedo, que es muy normal no entenderlo todo desde el primer momento. Y sí, los ejercicios van a ser individuales. Las actividades que plantearemos serán 4, y las cuales son: primero, una lluvia de ideas. Segundo, completar una tabla con los datos recogidos en la lluvia de ideas. Tercero, realizar un gráfico con los datos recogidos de la tabla. Y por último, unas preguntas sobre el ejercicio. En la clase de hoy de matemáticas el profesor nos ha mandado realizar este ejercicio. El enunciado dice: en la clase de cuarto B se le ha preguntado a los niños qué deporte practican. Y los resultados que han salido fueron 9 de fútbol, 4 patinaje, 1 de hípica, 1 voleibol y 2 baloncesto. Nos manda responder a: ¿qué tipo de variable es? Crear una tabla de frecuencias, un gráfico y di la moda. ¿En qué tipo de variables sabemos que conocemos a 4? La cuantitativa discreta, la cuantitativa continua, la cualitativa ordinal y la cualitativa nominal. En este caso es la cualitativa nominal porque se contesta con palabras y no tiene un orden. En este segundo apartado del ejercicio nos manda crear una tabla de frecuencias como la que tenemos aquí. En la primera columna aparecen los deportes que se practican en el aula, que podemos observar que son 17 estudiantes los que participan. Además nos aparece la frecuencia relativa y el porcentaje de cada deporte que se practica. Por ejemplo, en fútbol se practica el 52,94%. En este apartado nos manda a hacer un gráfico que en este caso elegí hacer un gráfico de barras. En él señalo que hay 9 estudiantes que hacen fútbol, 4 patinaje, 1 hípica, 1 voleibol y 2 baloncesto. En este último apartado nos pregunta por cuál es la moda en este ejercicio. En este caso va a ser el fútbol. Con estos datos que me dio el profe, tengo que contestar ahora a unas preguntas. Me pone que 4 niños no hacen ningún deporte, que 3 niños hacen un deporte, que 9 niños hacen 2 deportes y que 2 niños hacen 3 deportes. En la pregunta 1 me pide que diga qué variable es, y tengo claro que es una variable cuantitativa discreta, ya que solo se pueden tomar valores numéricos aislados. En la segunda pregunta tengo que hacer una tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cada dato, por lo que
Para la frecuencia acumulada, sumé todos esos valores y los puse en el total, como se puede ver aquí. En la frecuencia relativa, he dividido cada dato de la frecuencia absoluta entre cada dato del número de deportes. Y los sumé todos para saber cuál es el número de la frecuencia relativa acumulada. Y en cuanto al porcentaje, he multiplicado cada frecuencia relativa por 100. Y todo ello lo he vuelto a sumar, dándome 816 al final. En la tercera pregunta, tengo que hacer un gráfico. Y para ello he hecho un polígono de frecuencias, en el que he situado en el eje X el número de deportes que practican y en el eje Y el número de niños que practica cada uno. Luego puse cada dato con su valor donde pedía y los junté todos con varias líneas. En la última pregunta me pide hacer la moda y la media. Como la moda es la frecuencia que más se repite, puse que es 2, ya que 9 niños practican 2 deportes, lo cual es más que ningún otro valor, como se puede ver aquí. Y ya que la media se calcula sumando todos los valores y dividiendo la suma entre el número total de valores, he dividido 18, que es la frecuencia absoluta acumulada, entre 4, que son el número de valores que hay, y me da 4,5. Con respecto a los errores, en el caso de Miguel, el primero y más evidente y el que desencadenaría el resto de errores sería que calculó la frecuencia relativa dividiendo cada número de la frecuencia absoluta entre el número de deportes que se practican. Esto estaría mal, porque la respuesta correcta sería dividir esos datos entre el número de personas totales. Con respecto al apartado de porcentajes, continuó el error pasado haciendo como un efecto dominó, ya que multiplicó esos datos de la frecuencia relativa por 100. Y si estaban mal esos datos, pues los porcentajes también están mal. Aparte, todos los porcentajes tienen que sumar 100, como la frecuencia relativa en total tiene que sumar 1. Con respecto a la representación gráfica, encontramos dos errores. El primero de todos es que donde está colocado el lugar 0 no podría colocarse ahí. O sea, el dato 0 no podría colocarse ahí. Siendo la respuesta correcta, colocarlo donde está el número 1, el número 1 donde está el número 2, el 2 donde está el 3 y el 3 donde está el 4. El último error ya de todo sería que las distancias no tienen, o sea, que los datos no están colocados en la misma distancia, haciéndolo también erróneo porque los datos siempre tienen que tener la misma distancia entre ellos.